Estamos de regreso, pauta semanal. Como todos los días viernes transmitimos en este espacio de 15 a 16 horas por las pantallas y la señal de Radio Polar. El programa se repite también el día sábado y domingo en el mismo horario y nos pueden seguir a través de Facebook Live y las distintas redes sociales. Habíamos quedado con un tema aquí, un reclamo fuerte, ¿cierto? De que más que ¿cómo era el refrán que da lo mismo si el gato es blanco o negro, pero que caza ratones, ¿cierto? Claro. Ahí está el reclamo finalmente, que hemos tenido gatos blancos, gatos negros y ninguno ha cazado ratones. Sí, bueno, a ver, respecto de las palabras, yo soy inconvencido, digamos, porque la literatura lo dice así y porque la práctica lo dice así, que las palabras crean realidades. Claro, el lenguaje construye realidades. El lenguaje construye realidades. Si esto no es muy un bien tema dicho, menor. Foucault. Si esto no es un tema menor, digamos. Si no es un tema menor de llamarlo de A o B, no es casualidad. No es casualidad. Entonces, cuando tú le dices pueblo a 100 personas, 200, 500 personas, ¿cierto? Tú escuchas, está el pueblo ahí. Y si yo no estoy ahí, no soy parte del pueblo, entonces. Construye realidades. Y tú que eres abogado, yo también, que trabajamos con las palabras. Y pues yo también lo he estudiado, porque yo amo las palabras, digamos. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo, a ver, también hay que tener cuidado. Yo no es que me esté... Por favor, pareciera que me pongo todo al contrario, yo no me pongo, ¿sí? quiero ir un poco, o sea, con el freno de mano. Tú eres gobierno, no oposición. Pero más independientemente de eso, porque uno con el freno de mano, porque uno escucha, ¿cierto? Lo que tú señalas, ¿cierto? Todo este tema de los arriendos, aquí, que haya este otro. Entonces yo me pregunto, a ver, ¿un cambio constitucional va a hacer que los arriendos bajen? Entonces, por la Constitución va a decir, mira, no puede tener menos porcentaje de la propiedad, vale tanto, comercialmente el arriendo tiene que tener tanto, ¿cierto? Y entonces empieza a fijar los precios. Y cuando empieza a fijar los precios, cualquier economista, incluso economistas que son de izquierda, te dicen que ahí empieza la destrucción del sistema. Cuando tú empiezas a fijar precios. Porque puedes fijar precios de arriendo, puedes fijar el precio del pan, puedes fijar el precio de la leche, ¿cierto? Y empieza a fijar precios, ¿cierto? Entonces, ya la economía ya se vuelve libre. Y cuando no se vuelve libre, cuando tú, el productor, el que produce ese pan, el que produce lo que produce, ya no depende de los precios, depende de otro. ¿De quién? De un burócrata que está en el Estado, sentado en un escritorio, y decís, ¿sabes en realidad el pan? ¿Para qué vamos a dar 1.200 pesos el pan? Si esto la gente no puede cobrar, cobramos 600 el pan. Oye, pero en esa lógica, espera un segundito, pero en esa lógica, ¿se equivocó el ministro Malañez cuando habló de banda de precios? Porque cuando él anunció que no se descartaba el tema de la banda de precios, a mí me sonó a... Pero hay bandas de precios, o sea, es distinto, ¿cierto? Es distinto fijar precios determinados, ¿cierto? Porcentaje de precios. Pero la banda es una forma de fijación de precios, más laxa, pero fijación de precio igual. Por eso es que yo señalé que a un rato atrás es que los sistemas no son 100% puros, y tú lo sabes, ¿cierto? No son, un sistema de libre mercado no es 100% de libre mercado, ¿cierto? Ni un sistema, ¿cierto? Socialista, porque ni siquiera los chinos, ¿cierto? Los reyes, ¿cierto? Del marxismo se dieron cuenta que el sistema no les funcionaba. Pero yo ahí, un poco, Hernán, de decirte que vuelvo al punto, hay temas que son de política pública, de gobierno. Lo que estaba hablando de la vivienda es una política pública, que no tiene que ver con la Constitución, pero sí la Constitución te rige el principio rector para política pública, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Magallanes los precios son básicamente por el déficit habitacional que hay. Al menor oferta, obviamente, y hay una alta demanda, el precio es el que se da acá en Magallanes. Pero resulta que cuando esa política pública, ¿cierto?, establece marcos, ocurre esto. El letrero de una niña que decía soy muy pobre para el Estado y muy rico, o sea, soy muy rico para el Estado, pero muy pobre para la banca, y no tengo casa. Eso te refleja que el problema de política pública subyace porque hay un principio rector que no se cumple. Cuando aquí Verónica plantea el tema de, por ejemplo, el caso de tener un lugar de residencia para niños, para adultos mayores, etcétera. O para mujeres vulnerables. Fíjate que la política pública te resuelve la construcción de la infraestructura. Aquí se han financiado un montón de infraestructuras, pero ¿sabes dónde falla? Porque después, para cómo mantener, el argumento es que el Estado es muy chico. El hecho de ponernos de acuerdo en los principios va a obligar necesariamente a una reforma del Estado, donde en ese caso que plantea Verónica sería, si es un principio rector del Estado, velar por una persona sujeta a violencia, ahí la cuenta la paga el Estado. Pero hoy día el problema es que el Estado que tenemos no permite pagar esa cuenta. Entonces, cuando digo, si ese va a ser un principio, vamos a tener que pagar la cuenta como Estado. Si ese principio no va a estar, vamos a seguir la situación de hoy. Entonces, lo que hoy día ha pasado, con mayor claridad quizá a raíz de la movilización social, es que hay
elementos de nuestra cotidianidad que nos acostumbramos que eran normales y nos damos cuenta que no es normal. No es normal que una persona pensionada tenga un ingreso menor al sueldo mínimo. No debiese ser la norma. No debiese ser la norma, por más que así está. El principio es eso, ¿vamos a seguir tolerándolo o vamos a modificarlo? Si vamos a modificar, eso requiere un cambio constitucional. No requiere un cambio constitucional. Mira, la reforma educacional, que prácticamente el gobierno de Chile prácticamente cambió, dio un giro respecto del sistema, se hizo con la misma constitución. Porque te da para hacerlo. Pero entonces, si eso es factible, ¿por qué el presidente Piñera le llama a su panfleto Agenda Social? Y perdone que le diga panfleto, pero en realidad no hay cuestiones tan de fondo, porque el incrementar efectivamente el pilar social, claro, es un avance y todo, uno tiene que valorarlo, pero no deja de ser un primer paso para una persona que gana 110.000 pesos APP y que gane 130.000, claro, una mejora. Pero sigue siendo bien insuficiente para el costo de la vida que requiere una financiación adecuada para cuentas de luz, agua, gas, etcétera, y para movilización y otras cosas. Entonces, ¿no te parece entonces que, independiente que pueda estar o no esta discusión del tema constitucional, debiese estarse discutiendo otras cuestiones más sustantivas como salud, educación, con reformas más a lo mejor que sean graduales, pero que sean de un impacto más de largo plazo? Yo puedo hacer otra pregunta, porque también, para que aproveche de responder, porque me llama mucho la atención de verdad que alguien se niegue al cambio constitucional, porque en el fondo siento que tenemos una constitución que no recoge lo que el pensamiento de todos y todas. En esa constitución no hay una forma, por ejemplo, de que nos escuchen. Ahora tenemos que andar juntando a las personas que queremos escucharnos y ver qué está pasando y tratar de articularnos en la calle, porque ni siquiera, y pidiendo lugares prestados, por favor, porque ni siquiera hay un lugar donde nosotros nos podamos reunir libremente a conversar, que es lo básico que debería garantizar un Estado de Derecho. Que está consagrado en el artículo 19 Entonces, de la Constitución. Lo que voy yo es que, ¿por qué esa forma de aferrarse a algo que nos ve y nos lleva a una realidad social tan terrible? Yo te nombré 3 ejemplos de 3 grupos más vulnerables de la población: mujeres, niños, adultos mayores. Y de esas 3 cosas, la realidad social de Magallanes, porque ni siquiera me estoy haciendo cargo de todo Chile, que es peor todavía. O sea, estamos hablando de los 3 ejes básicos, y hay o sea, también tú dices en la Constitución, la 19 número 1, la Constitución que protege el derecho a la vida, pero tú ves que protege tanto el derecho a la vida cuando vemos que la legítima defensa o sea, puedes, ¿me entiendes? Claro. O sea, ¿es verdad? ¿Es tan así? O sea, son cosas que son transversales que yo me pregunto, y me llama la atención de que no estén abiertos a sentarse a que todos podamos decidir cómo queremos vivir. ¿Por qué tenemos que quedarnos con algo que de cierta manera fue impuesto porque se pudo votar o sí o no? No había ninguna posibilidad más. Bueno, a ver, primero, yo creo que dejemos que conteste Hernán. Es que era eso. Pasa que tú estás suponiendo cosas. Supones que yo no quiero cambiar. No, estoy preguntando. Dijiste que tú no sé por qué entiendo que alguien se aferra. Yo no me estoy aferrando. Estás suponiendo algo que yo ni siquiera he dicho. No estoy acusándote. No, si no estoy acusando, me digo que estás suponiendo. Eso no es una acusación, eso es suponer. Y yo no estoy suponiendo. Es que veo como una de tu lenguaje corporal y de tus palabras. Porque tú lo dijiste. Veo que estás diciéndolo así como bien abiertamente. Porque yo soy apasionado, ¿no? Yo soy apasionado. Yo me apasiono con las cosas. Anda con el chaleco rojo, además. Bueno, está a favor o en contra del cambio. Espérate, cuando rápido la gente siempre le pido disculpas a la gente, porque yo me apasiono mucho, digamos. Si no estoy enojado. Entonces más te vale. No, sí. El espíritu de esta silla. Lo tenemos que soportar así que. Respecto a la agenda social, totalmente de acuerdo. O sea, a mí lo que me hace ruido, y esto muy honestamente me hace ruido, es que la discusión se empiece a desviar por un tema constitucional y no por una agenda social. Que no son incompatibles, pero ¿qué vamos a priorizar? La agenda social, estos cambios que yo estoy totalmente de acuerdo, digamos, ¿cierto? Que estamos totalmente de acuerdo en muchas cosas, la verdad, pero cuando empiezas no tú, digamos, en general, hay gente que dice, no, es que esto lo va a resolver la nueva Constitución. Yo le digo, lo mismo tú dices, mira, el artículo 19 número 1 dice el derecho a la vida, y en la práctica entonces, tú no lo haces. Bueno, tú pones más derechos en la Constitución y en la práctica no se van a cumplir. Entonces tú le vas a generar expectativa a la gente y que no se van a cumplir porque el Estado va a ser incapaz, sobre todo el Estado chileno. Yo estoy de acuerdo en que se redistribuya, porque el Estado está
por ejemplo, los funcionarios, los altos funcionarios del Estado ganan mucho dinero. Sí, pero con esa, ahí donde... sí, pero bajando las cosas, con esas rebajas de sueldo que son necesarias como señal, no resuelve el problema de la redistribución de la riqueza en Chile. Para no tratar de empatar aquí con frases con la disminución del de hecho, Estado, ahí no está la riqueza de no Chile. está la riqueza. Entonces Ahí eso no es como está la para riqueza de contextualizar. Tampoco está en Luxig, está en la explotación de nuestros recursos naturales, que se da a bajo impuesto, y ahí es donde se nos está yendo el dinero para financiar todo lo nuestro. No, la Eso es privatización también. Pero lo que sí es necesario sincerar, como bien dices tú, y ahí vamos a tener que ponernos todos colorados si es que es necesario, hay cosas que podían haberse resuelto con la actual constitución y por alguna razón de falta voluntad política o lo que sea no se resolvieron, y hay otras y hay que identificarlas precisamente para no generar una falsa expectativa, identificar cuáles son las que no se pueden resolver o no pueden dar respuesta a estas demandas, que tienen un freno, una colisión constitucional. Y ahí la colisión tiene que ver con colisión de derechos, cuál está por sobre uno sobre otro. Sí. Y eso, en eso no nos preguntaron, lo que no nos preguntaron realmente quienes elaboraron esa constitución, y es hora de cambiarlo, o por último validarlo. Y ahí es donde tenemos que entrar a una discusión, pero para eso, insisto, es necesario uniformar la discusión. Sí, Andrea, yo concuerdo con eso, creo fielmente en eso. O sea, siempre he pensado que la Constitución no podría decir si me representa del todo o no, porque en el fondo entiendo que... Tiene la firma de Ricardo Lagua. Claro, del año 2005. Sí, pero da lo mismo, la haya firmado Satanás, da igual, 2005. El tema es la que tenemos. Entonces es eso, como que mucha gente, también creo que es bueno que lo conversemos para explicar o dar a entender, porque mucha gente dice, no, es que es solo la Constitución de la dictadura, pero también sufrió una modificación en el año 2010, muchas, pero la más fuerte, y que lo dijo el presidente Lagos con mucho orgullo, como ahora estamos el fin de la transición, creando, claro, una nueva Constitución que nos hace más iguales, como dejando de lado la dictadura y qué sé yo. Pero yo creo de que a mí siempre me ha gustado y siempre he sentido que falta en nuestra Constitución ese espíritu más solidario, como el ente no tanto como de entrega ni de subsidiariedad, sino de igualdad, de ser equitativo y de que señale una buena distribución en el fondo de cuáles son el aporte fiscal hacia el resto de la ciudadanía. Que garantice un mínimo. Un mínimo, exacto, creo que es fundamental eso, pero también creo de que hoy en día de manera urgente necesitamos otro tipo de medidas. Yo creo que esto es muy bueno, ya se viene discutiendo obviamente el gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. De hecho la ley quedó votada en la Cámara de Diputados con votación general, o sea, se puede empezar a votar, se pudiese retomarse esa misma ley. Y mi partido Renovación Nacional también hizo como en ese momento a través del ministro Espina. Sí, hicieron un cabildo también. Sí, y se juntaron y crearon algo muy bonito que también quedó guardado. Algo alternativo. Como claro, lo guardamos aquí y desapareció. Sí, yo creo que esto es algo que todos sabemos que se tiene que generar. Pero siento que en este momento la ciudadanía, el pueblo, está pidiendo a la gente, está pidiendo una medida inmediata, y no puede ser inmediato el cambio de la Constitución. Todos sabemos, ustedes son también juristas, o sea, sabe que... No puede ser al lote. No puede ser, o sea, esto requiere obviamente de una participación, y qué lindo que hoy también se integre ese tema de la participación ciudadana, de que se entienda, de que la gente tiene mucho que decir, pero también necesitamos a la gente informada para que lo diga. Ahora, porque no se trata de eso, es como... Pero la urgencia requiere tener una mirada para focalizar. ¿Por qué? Porque efectivamente las demandas son muchas. Claro, y hay que priorizar. Y ahí en esa priorización, en esa discusión, concuerdo con Verónica, la Constitución no tiene una ventana que nos pudiese, en términos democráticos, decir ya, vamos a priorizar, por ejemplo, la salud y los adultos mayores, por sobre, por ejemplo, la educación universal y gratuita. Claro. En términos si que tuviésemos que pero entrar para a definir. Eso se podría hacer quizás un cambio sustancial, momentáneo, pero no quizás renovarla completa. A eso voy. O sea, como o hacer una agenda de largo tiempo. porque
porque se puede perfectamente sacar una ley, porque de partida hay que sacar una ley para modificarla. Para empezar. Y luego de la modificación, una ley que regule cómo se va a modificar, si es que hay una asamblea, si es que va a haber una comisión, si es que va a haber un mecanismo distinto que lo vamos a delegar los parlamentarios. De cómo se va a crear eso. ¿Qué representantes vamos a elegir? O sea, hay una serie de cosas ahí que todavía falta por Estamos conocer. hablando, yo creo que de años también, que va a pasar al otro gobierno. Sí, este tema. Yo creo que también es importante dejar en claro que el nivel de desigualdad, el nivel de precariedad en que estamos viviendo las personas allá afuera de la clase política o de la gente de las grandes élites es tan grande y tan profundo, todo lo que pasa allá afuera que es necesario recurrir a lo más profundo de nuestro ordenamiento jurídico, que es la Carta Magna. O sea, eso se tiene que tocar, desde mi opinión personal, sí o sí. Yo te agrego otra cosa. No hay ninguna ley ni política que nos puedan ofrecer que de verdad vaya a servir para lograr de verdad una posible igualdad, un posible acceso, porque también cuando hablamos de igualdad estamos hablando también de que hayan oportunidades y que esas oportunidades también sean aprovechadas. Y eso, y en el fondo decir que esa igualdad, ese acceso sea de verdad para todos, y eso no va a ser de un día para otro, claramente está, pero sí es importante que la clase política haga caso a lo que está diciendo la gente allá afuera. O sea, si te hago un agregado que no en ese ofrezcan punto. migajas, si las personas estamos informadas, hemos tenido la posibilidad de estudiar. Gente, yo soy la primera generación de mi familia que logra ir a la universidad y así puedo representar a mucha gente más. No, la gente que estamos hablando ahora no somos personas que venimos tercera generación de estudiantes universitarios, que es muy distinto a las personas que vengan de ese tipo de familias, ¿me entiendes? Somos personas que vivimos en el día a día y nos vamos dando cuenta, entonces hay que hacernos caso. O sea, yo sé que si hay una ley de esto, otro, no va a venir a solucionar el problema de raíz. Sí, pero hay una cosa, Verónica, lo que tú estás señalando, que hay una cosa fundamental que yo creo que es la que está faltando de participación ciudadana también, porque las decisiones de la gente en realidad tiene cada 4 años le toman la opinión, claro, que es cuando son elecciones y punto, y esa es toda la opinión que se le toma por candidatos además impuestos por mecanismos también que los mismos partidos políticos nosotros ordenamos, ¿cierto? Para que exista cifra repartidora, sistema binominal según la conveniencia, y ese sistema electoral al final determina el sistema de partidos. Van a haber 2 partidos porque es binominal, o múltiples partidos porque es representativo, o quizás que otra fórmula, pero al final tampoco existe un mecanismo para que la gente haga una efectiva participación democrática y que sienta que su opinión vale, porque o vota, y de hecho ya dejó de votar por lo mismo, pero no hay otros encuentros como por ejemplo cabildos o plebiscitos o otras asambleas, o inclusive todos aquellos consejos económicos sociales, o inclusive los consejos de la sociedad civil que tienen muchos organismos públicos, no son vinculantes para nada. Entonces yo creo que ahí también está el gran reclamo de la gente, que inclusive por eso no va a votar. Hernán tiene la palabra. Yo estoy de acuerdo que, por ejemplo, y lo planteé en algún momento, por ejemplo, los plebiscitos. Yo creo que soy partidario de los plebiscitos. Creo que la iniciativa popular de ley también, ¿cierto? Sí, un porcentaje de personas del padrón electoral que puedan presentar, ¿cierto?, al Congreso, para que efectivamente se haga la participación. Yo creo que es súper necesario. Una negociación más participativa, un poco más directa, digamos, sin menoscabar al Poder Legislativo, porque si lo menoscabamos, ahí no vamos al propio mundo. Pero abrir la compuerta, yo estoy totalmente de acuerdo. Claro, quitar la exclusividad que tiene hoy día en el fondo del Parlamento, a veces el presidente de la República, incluso con ciertas iniciativas, ¿cierto? Guardando los contrapesos, evidentemente. Claro, pero yo estoy de acuerdo. Y por ejemplo, hubiera Constitución, en un ejemplo, la Constitución establece la libertad de trabajo. Entonces, la Constitución asegura la libertad de trabajo y su protección, ¿cierto? No consagra el derecho al trabajo. Entonces te pregunto a ti, ¿te parece bien el derecho al trabajo que se consagra en la Constitución o la libertad de trabajo como está? Oye, yo antes de eso te voy a aclarar que hay un montón de contratos de trabajo que son anticonstitucionales, porque le colocan al contrato de trabajo que el trabajador trabajará en forma exclusiva para tal empresa. Y entonces está ahí hablando ahí de que esos contratos de trabajo son una vulneración constitucional. Bueno, hay muchos contratos de trabajo que son vulneraciones. Para dejarlo claro a todos, pasar el aviso. No, por supuesto, digamos. Y de ahí paso están los abogados para que digan que esto está malo, digamos. Y también la gente que sabe mucho, también, pero si estoy de acuerdo, digamos. Claro, es que en ese aspecto pareciera que la Constitución pesa, pero a veces en realidad pesa la ley del más fuerte, porque el empleado puede colocar sus condiciones. No, pero el Código de Trabajo dice, el Código Penal pena al que la gente mate a otro, pero lo mata igual, no es que el Código Penal no sirva. Claro, ¿cierto? No que no sirva. Después la pregunta es, ¿derecho al trabajo o libertad al trabajo? ¿Y sabes por qué? Porque si la Constitución me consagra el derecho al trabajo,
¿qué tengo derecho legítimo yo, una persona cesante? A decidir. A demandar al Estado. Usted me tiene que dar trabajo, de alguna manera me tiene que dar trabajo. Pues yo, ya ahí tengo un derecho social súper importante. ¿Se podrá consagrar el derecho al trabajo? Por eso hay que por eso lo que consagrar un derecho a la educación para que las personas puedan ejercer su derecho al trabajo. No, pero yo puedo tener educación y no trabajar. No, pero por eso Juan Francisco señalaba esto. Pero ese es un Los principio que se tiene principios. que tenemos que escrutarlo. En base a Porque lo en que Alemania, dice por ese- ejemplo, efectivamente, quien no encuentra trabajo, el Estado le responde por una cantidad de tiempo precisamente para poder. En Chile también, en Chile también, sí, hay un seguro. Pero te vuelvo a decir, la No, pero discusión ese ex ante- seguro es pagado por el trabajador. Y por el empleador. La discusión ex ante También. tiene que ver con los principios, y es tan simple como definir ya. Estoy de acuerdo en este principio y después obviamente hacer el cálculo de cuánto nos cuesta. Es que hay el principio subyacente es si el Estado se tiene que hacer cargo de todo, ¿cierto? Ese es el principio, se tiene que hacer cargo de todo, tiene que hacer cargo de O tiene que garantizar mínimo, o tiene que colocar ¿cierto? márgenes, o tiene que ¿Sabes dar qué? Y principios. encargarse de que por lo menos esos mínimos sean también cumplidos. Claro, lo que pasa es que hay que sobre la práctica, que el en principio la teoría. que el principio justamente es la subsidiariedad. Yo creo que eso... Es una camisa que al final dijo, mire, ¿sabe qué? Yo no voy a hacer nada porque lo tienen que hacer ustedes. Ahora, si ustedes no se la pueden, yo he estado recién Esa es interveniendo. la libertad, esa es la libertad de las personas. Claro, Yo pero creo que el principio de subsidiariedad, y ahí entrando un poco más al lado de los abogados, al corazón sí, de la como Constitución. al corazón. Me acuerdo que para mi examen de grado me tocó hablar del principio de subsidiariedad Derecho en mi constitucional. cédula, claro. Y ahí yo me daba cuenta que para mí es uno de los grandes problemas que nos ha llevado a lo que nos ha llevado, porque tenemos un Estado en este momento súper paternalista que nos dice, mira, yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer, y la gente, tú escuchas afuera el clamor, aunque no le guste la palabra pueblo, dices, el pueblo ¿dónde está? El pueblo está en la calle pidiendo dignidad. Díganme ustedes, ¿la dignidad se tiene que pedir? ¿O la dignidad Es con la cosa persona de cada humana. uno? Tenemos un Estado tan paternalista que creemos que incluso la dignidad la tenemos que ir a pedir allá arriba. Y desde ahí parte todo también, o sea, fíjate, nosotros no podemos estar seguir con este modelo que nos hace creer que no se ha perdido eso. Ayer estaba reviendo, porque lo había visto hace unos años atrás, lo recomiendo mucho, es un documental que está en YouTube, de una toma que se hizo en Peñalolén que se llama Campamento Esperanza Andina, que fue una toma en el gobierno militar, y cuenta toda la historia de los pobladores, y lo bonito es que es un documental y está recogido por los mismos pobladores, y tú te das cuenta cómo ellos realmente como que dan esa lucha, pero siempre con dignidad. Ellos establecen sus propios sistemas de alcantarillado, de luz, realmente se la juegan porque se ponen en un sector privado, pero te vas dando cuenta de cómo eso con el tiempo se ha ido perdiendo, ese sentido de comunidad. De eso yo lo que recojo de lo que se está haciendo mucho ahora de los cabildos ciudadanos, de que podamos volver a sentarnos en comunidad, a conversar, que haya gente en la plaza. Yo ayer pasé por la plaza y me encontré con un montón de amigos, amigas que estaban ahí haciendo cosas, y qué rico es poder pasar y conversar y conocernos, y eso para mí se ha perdido mucho. Tú lo ves en ese documental que está en YouTube, cuando termina, después de 7 años de lucha, que lo pasan de todos los pobladores, es muy bonito porque sirve mucho para entender lo que está pasando ahora. O sea, para mirarlo desde otro punto de vista, quizás, y tú ves, al final le dicen, ¿cómo siente a una de las pobladoras? ¿Cómo se siente de que por fin tiene su casa y no sé qué? Dice, tengo sentimientos encontrados, porque por un lado estoy feliz porque tengo mi casa, pero por otro lado, siento que todos nos vamos a encerrar en nuestras casas, ya perdimos ese objetivo en común, que era el tener nuestras casas, y ya nos vamos a estar juntos y nos vamos a construir desde la comunidad. Es una Yo buena siento predicción que de lo que pasó. Eso es lo que nos ha pasado, cada uno ha estado velando por uno mismo, y no estamos juntando, no nos estamos escuchando, están viendo que hay derecha, que hay izquierda, que hay militares, que hay gente que hace barricadas, cuando somos todos uno y no nos sentamos a conversar dentro de las diferencias y aceptarnos también. Una cosa que tú planteaste, y yo creo que para ir cerrando ya el programa, y es que, claro, nos habíamos acostumbrado a ser un país no de ciudadanos, sino que un país de clientes y consumidores. La gente efectivamente hoy día se dio cuenta un poco de ciertas cosas que evidentemente el aparato político aquí está al debe, por todas estas otras cosas que hemos conversado, pero principalmente porque la opinión se le toma a la gente para la votación cada 4 años, así es que se le toma muy en cuenta además. Claro. Andrea, para ir cerrando tus últimas reflexiones de este... Sí, no, mi última reflexión es que estamos en un momento de cambio que nosotros esperamos de que la ciudadanía sea escuchada, que
me ha generado también a mí emoción ver esto y ver que hay mucha participación de jóvenes, de niños, niñas, que uno ve que ya es la familia. Tienen mucho que decir. Yo he escuchado unos niños de 17 años que están bien la tienen preparados, más clara que todos nosotros. Están muy bien preparados. Y siento de que es el momento de recuperar la dignidad. Yo lo hablé también en otro programa. Para mí esa es la palabra que ahora me queda mucho más, de recuperar la dignidad. Siento que es un clamor, más que por todo el tema, porque si empezamos por la dignidad, vamos bajando y vamos solucionando todos los conflictos y los problemas que hoy en día nos acogen a cada uno de nosotros y de nosotras. Pero me quedo con esa palabra, con la palabra dignidad. Siento que necesitamos recuperarla en todos los sectores políticos, porque ya sabemos que esto también demostró un tremendo quiebre institucional, como que las personas ya no creen en las instituciones. O sea, empezaron más bien es el quiebre entre la ciudadanía con las instituciones. Con las instituciones, claro, no, pero sería una pena de que se perdieran en el fondo, pues todos sabemos lo que pasaría ya en una situación así, sería durísimo. Sí. Entonces, nos quedan 30 segundos para Hernán Ferreira y 30 segundos para dejarle a Juan Francisco para que alcancemos a jugar. Que yo estoy, lo personal, y eso no estamos de acuerdo con esto, los cambios, y no un tema de subirse simplemente porque tú lo vives día a día, digamos, porque lo vives cuando tienes hijos y te cuesta, si no es fácil el tema, ¿cierto? Que el Estado, en el fondo, la sociedad, es frágil, sobre todo la clase media. Yo hablo de la clase media, que es muy frágil, digamos, que se queda sin trabajo y es un drama porque pierde la casa, se le enferman los hijos, es un drama, es un drama, digamos. Yo creo que tiene que haber más certeza, más seguridades. Yo creo que ahí debemos construir un sistema, ¿cierto? El seguro de cesantía quizás debe ser más reforzado, que la persona efectivamente sienta que se queda sin trabajo, no es un drama, ¿cierto? A los 3 meses sin trabajo ya está quebrado la persona. No es para suicidarse al final. Claro. Entonces ahí yo creo que ahí hay un tema que se está al debe, que yo rescato ese tema. Sí. Juan Francisco. Sí, yo simplemente insistir que espero que la discusión se trance en principio, porque lo demás nos ponemos de acuerdo, pero poder ponernos de acuerdo en cuáles son los principios que nos van a regir como sociedad es lo que yo diría que nos debe mover, más allá de los mecanismos, porque en realidad lo que subyace acá, y recién lo plantearon, yo diría, me gustaría tener más preguntas que me respondan por qué, si yo trabajo, sigo siendo pobre, que es lo que mucha gente es la que... Yo trabajo y soy pobre, yo trabajé toda mi vida, me pensiono y soy pobre, yo he estado con salud gran parte de mi vida y me enfermo y eso me transforma en pobre. Entonces esas preguntas son las que tiene que responder una sociedad, más allá de cómo lo llevamos a una ley, a una constitución o a un articulado. Entonces tiene que ver con qué sociedad queremos construir, y lo que ha pasado, la constitución del 80 modificada el 2005, que solo modificó en clave autoritario y básicamente mecanismos de elección, no modificó el fondo, ha permitido que la sociedad de consumo termine clientizándonos y no transformándonos en ciudadanos, y por ahí, al ser cliente, en realidad depende quién acumula más puntos o quién tiene más. Entonces tenemos que volver a tener una discusión de principios, y ahí es necesario participación y mucha participación. Sí, ya hemos llegado al final del programa. Agradecer a los panelistas y por supuesto agradecer la presencia de Verónica Garrido, ¿cierto? Ella abogada nos anunció, ¿cierto? Pero además lo principal, ella es una activista social, participante de diversos grupos, pero además está preocupada de este tema y ha estado dentro de la convocatoria de los cabildos y esta asamblea. ¿Se esperan algún cabildo más en estos días? O sea, ojalá que haya muchos más, y la misión no es mía, la misión es de todos. O sea, yo he estado aportando dentro de lo que yo puedo aportar, pero es la obligación de todos, ética sobre todo, las personas que tenemos un poco más de estudio, que estamos entendiendo lo que está pasando, de poder ayudar a encauzar este descontento ciudadano y de tratar de llegar a una solución pacífica del problema. Yo brevemente, ¿sí? yo diría que más allá de cabildo o encuentro, yo diría que el primer cabildo que uno tiene que hacer si quiere aportar en esto es el cabildo en la familia, porque en la discusión familiar muchas veces no se conversan estas cosas. No. Y ahí hay un primer ejercicio de que si realmente uno quiere contribuir, es tener este tipo de discusión en tu primer núcleo, que es la familia. Sí. Y después ir el vecino, y de ahí ir generando. Y no es necesario ir a yo mismo me puedo autoconvocar en mi casa, ¿sabes qué? Vamos a hablar de esto. Sí. Bueno, está la reflexión. En la UMAC hay cabildo. Sí, en la UMAC va a haber cabildo seguramente este sábado también. Sí. Está la reflexión, pauta semanal. Hemos llegado al final del programa. Agradecemos la sintonía. No se olvide sintonizarnos los días viernes de 15 a 16 horas por este espacio de Radio Polar. Y el programa se retransmite también sábados y domingos en el mismo horario. Nos pueden seguir a través de Facebook Live y también a través de las distintas redes sociales. Nos vemos y hasta el próximo programa Pauta Semanal. Polar Comunicaciones, radio, televisión e internet presentó
Pauta Semanal. Participan Hernán Ferreira, Eduardo Manzanares, Cristian García y Juan Francisco Miranda. Polar Comunicaciones. Después de la noticia, el análisis.